en Voces y Opiniones. Se trata del magíster Juan Carlos Sosa, él es analista económico, con quien vamos a conversar sobre las cifras económicas del 2025 y las proyecciones de 2026. Magíster Sosa, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Alex Almeida le saluda en compañía de Diego Guevara. Mucho gusto. Economista, temas económicos. ¿Cómo nos fue 2025? El gobierno ha anunciado que ha sido uno de los años donde se ha batido récords históricos, sobre todo en baja de pobreza y también en tema de lo que se considera que se llama macroeconomía, ¿no? Indicadores importantes, pero que también hay que ver cómo se reflejan en el día a día del ciudadano. ¿Cómo ve ese análisis? Bueno, si bien es cierto, es verdad que en temas macroeconómicos hay indicadores positivos que realmente reflejan cierta estabilidad, pero yo creo que tampoco podemos generar un tema de triunfalismo, sino más bien ponernos en un punto claro de que si se generó una estabilidad macroeconómica que es bien vista en los mercados internacionales, por eso también baja el riesgo país, en el común de los mortales de la población, ellos aspiran ver otros temas que es muy importante empezar a atacar, que son ya problemas estructurales. Uno de los principales problemas definitivamente es el empleo, la seguridad y la productividad. Entonces, si cerramos con buenos indicadores macroeconómicos de estabilidad, hoy hay que pensar en un crecimiento sostenible. Y es ahí donde creo que debemos apostar en el 2026. ¿Y cuál sería el camino? ¿Cuál sería el camino para realmente empezar a tener un 2026 que donde se vean esas cifras macroeconómicas que tengan un impacto real en la economía de día a día del ciudadano común? Bueno, lo principal es empezar a generar una atracción de la inversión productiva, ¿no es cierto?, tanto local como extranjera. Yo creo que sí se han dado ciertos pasos importantes con la presencia del presidente en foros internacionales de alto nivel, donde realmente se visibiliza y es una vitrina. Lógicamente, esa vitrina tiene que trasladarse a cosas concretas. Uno de los temas principales para atraer la inversión es la seguridad jurídica. Si no se empieza a trabajar sobre normativas que brinden esa seguridad a los inversionistas, realmente cualquier proceso se va a quedar estancado. Entonces, hacia dónde debe apostar también una corresponsabilidad de todos los actores sociales, no solo del gobierno nacional, la asamblea, los gobiernos locales, el sector privado, sentarnos en mesas de diálogo hacia buscar alternativas de solución. En un momento que es muy importante para el Ecuador, definitivamente, por ejemplo, un crecimiento de las exportaciones no tradicionales es un indicador muy importante porque se nota claramente que hay aceptación de nuestros productos en el mercado internacional, pero hay que trabajar en darles valor agregado, en generar mayor posibilidades de inversión en energías renovables, también, por ejemplo. El turismo es otro de los componentes importantes. Entonces, tenemos muchísimas oportunidades. Yo creo que el país hoy por hoy son prácticas donde todos tenemos responsabilidad. Correcto. Bueno, vemos que el presidente ha tenido bastante enfoque, principalmente en, como usted dice, nuestra producción, nuestros productos, inclusive los no tradicionales, buscar mercados hacia afuera. Se lo critica bastante por el tema de que pasa viajando, pero yo creo que si, por ejemplo, lo que se vio ahora en Panamá, que hay un acercamiento y se está realmente empezando a crear lazos de Ecuador con el mundo. Panamá es un mercado importante y una vía de acceso hacia otros países también. ¿Cuáles son los resultados de estas alianzas y qué es lo beneficioso que trae para el país? Bueno, lo principal es que estamos ya en un mercado global, ¿no es cierto? Estamos siendo visibilizados. Lo importante que hay que pensar también como región. La cita en Panamá creo que es algo muy importante porque estuvieron presentes varios de los presidentes de la región de América Latina, donde realmente tenemos que entender que como región tenemos muchísimo potencial en el tema alimentario, en el tema de energías renovables, en el tema turístico, que si trabajamos juntos y visibilizamos hacia el mundo ese potencial, lógicamente va a ser muy atractivo para la inversión extranjera. Ahí es donde tenemos que trabajar también adecuadamente, vuelvo y repito, en el tema de seguridad jurídica, que necesita ya el Ecuador ponerse en lo que está pasando en todo el mundo. El tema laboral es un tema que tenemos que trabajar porque realmente el Código de Trabajo ya tiene demasiadas décadas ahí que no se
ha cambiado. El tema también de la atracción de la inversión sobre generar incentivos desde la política pública, donde los gobiernos locales también pueden jugar un papel importante. La academia, tenemos que empezar a formar profesionales que estén adecuadamente capacitados a las nuevas realidades del nuevo entorno. Entonces las universidades también juegan un rol importante. Los gremios también tenemos que sentarnos en las mesas de diálogo para aportar técnicamente en soluciones, y la comunicación. Yo creo que aquí uno de los puntos claves es comunicar adecuadamente a la población, porque la población no entiende indicadores, la población entiende que hay empleo, entiende que la economía está mejor, que sale de sus casas y hay seguridad adecuadamente, que hay un impacto positivo en lo que se está haciendo. Se acaban de proponer 2 leyes este momento, que importantes, creo yo, en el sentido de, primero, una ley que se enfoca a 2 sectores estratégicos, energía y minería, que creo que hay que sentarse también técnicamente a poner las cosas claras, dar seguridad jurídica para atraer inversión extranjera y nuevos recursos al país. Y la otra, la calidad del gasto público, que es uno de los temas. O sea, si tenemos déficit fiscal, hay que generar mayores ingresos, atrayendo inversión, y también hay que cuidar mucho la eficiencia del gasto. Economista, Diego Guevara le saluda. ¿Cómo hacer para que las empresas extranjeras, no solamente mineras y energéticas, sean atractivas para Ecuador? Y no solamente lleguen a Perú, a Colombia, sino que también vean a este país, a Ecuador, como atractivo para poder realizar las inversiones. Yo siempre hablo mucho en el tema de que hay 3 potencializadores para atraer una demanda, ¿no es cierto? En este caso de inversionistas. Primero, que nos conozcan. Segundo, que nos prefieran. Y tercero, que realmente inviertan. Entonces, esos 3 factores tienen calidades y validar todo lo que tiene de competitividad para poder ser un ente de preferencia hacia la inversión extranjera, y lógicamente la inversión llegará. Hay que tener en consideración, el inversionista no es adverso al riesgo. El inversionista siempre sabe que hay riesgos de cualquier inversión. Lo peor que puede pasar es que el país se dedique solo a vender incertidumbre. El riesgo es medible, la incertidumbre no. Y es ahí donde creo que el gobierno sí ha trabajado adecuadamente en función de generar mayor confianza. Por eso es que el riesgo país cae. El riesgo país es un indicador de medición de confianza. Si cae, quiere decir que hay atracción hacia los inversionistas extranjeros y hacia los inversores extranjeros para poner recursos en el Ecuador. ¿Y qué hay del arbitraje internacional para las empresas transnacionales que desean invertir en un país y ellos miran más ese riesgo, ¿no? De que en una nación vaya a llegar un presidente, se crea dueño del país y crea que pueden poner las cosas por encima de las leyes? Por eso yo me voy en este marco de lo jurídico para las empresas e incluso para las transnacionales. Es que lo más importante es el marco jurídico. O sea, yo creo que aquí no es una persona la que debe manejar un país, es las leyes, las regulaciones, la Constitución, que justamente brindan las posibilidades y atraen justamente a cualquier persona que quiera invertir, no solo extranjero, sino local. Todos los que queremos invertir también en el país, queremos seguridad para poder hacerlo, justamente poder generar crecimiento económico y generar mayor industria y empleo. La única manera de crecer sosteniblemente es generar productividad y empleo. No hay otra fórmula. Entonces es ahí donde tenemos que apostar. Y si el Estado tiene que trabajar en función de abrir mesas de diálogo, tiene que hacerlo. Porque esto no es un plan de gobierno, esto debe ser un plan país. Desde ahí vamos a ver la concepción de otra manera. El Ecuador tiene demasiadas oportunidades para salir adelante. Desgraciadamente nos encerramos en conflictos ideológicos. Este tema no es ideológico, este tema es económico. Y es ahí donde tenemos que sentarnos a trabajar todos los actores sociales en una mesa. Usted dice del Estado. Y en función de país. Usted dice el Estado. Entonces aquí también interviene la Corte Constitucional. Porque el Estado tiene... Vimos cómo bloqueó un proyecto de ley del presidente Daniel Noboa. ¿Qué hacer ahí? Es que por eso yo digo, el tema comunicacional es muy importante. Si la gente no entiende cómo puede presionar a que las cosas se hagan en el país, tenemos que comunicar adecuadamente. Y si la gente entiende que cualquier propuesta de ley
va a impactar positivamente y lo trasladamos eso en un mensaje adecuado que llegue a la población, realmente todos los actores sociales van a tener que cambiar su manera de trabajar y de actuar, porque realmente tienen a una población que sí va a exigir que las cosas se den. Entonces yo creo que ahí tenemos una obligación muy fuerte en el tema comunicacional, donde los medios de comunicación juegan un papel. ¿Y este tema de comunicación, de parte de quién es? ¿Del gobierno nacional? ¿Este tema de falta de comunicación de quién es? ¿Del gobierno nacional o...? Yo creo que el gobierno es parte. Ya. Okay. Desde el gobierno nacional y desde todos los actores sociales, porque yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos adecuadamente, no solo el gobierno nacional, sino todos los que tenemos corresponsabilidad, que somos absolutamente la comunidad, la empresa privada, los gremios, los sectores públicos, privados, todos tenemos que comunicar adecuadamente a la población para que entienda lo que se quiere hacer en el país. ¿Cuál es su análisis sobre los dos proyectos de ley que presentó el presidente Daniel Noboa como económico urgente ante la Asamblea Nacional? ¿Debió agregarle algo más? Bueno, perdón. Sí, lo escuchamos. El primer proyecto de ley se enfoca a dos sectores estratégicos, que es minería y sostenible y energías renovables, ¿no es cierto? Entonces, creo que son dos puntos claves para el Ecuador. El Ecuador puede volverse un referente en lo que es energías renovables. Hoy por hoy todo el mundo está apuntando a invertir justamente en ese tipo de y también en el tema de minería, que se maneje adecuadamente cuidando el medio ambiente. Si eso genera inversión extranjera y porque va a haber regalías en tema impositivo, también impuestos, entonces bienvenido, pero lógicamente una ley no garantiza, es cómo se va a operativizarla y cómo se va a ir en el proceso midiendo resultados para que realmente se cumpla todo lo que se está proponiendo. Entonces yo creo que parte de la efectividad es buscar mayores ingresos. Esa ley está buscando justamente eso, la atracción de inversión extranjera, generación de industria y generación de productividad. Y la segunda ley, que es el tema del control del gasto, es extremadamente importante. El sector público tiene una deuda pendiente con toda la población, porque la eficiencia del gasto es una deuda que tiene que corregirse. Definitivamente es notorio, ¿no es cierto?, que la ejecución presupuestaria en todos los gobiernos locales es muy deficiente. Entonces tenemos que apostar a que justamente tengamos una correcta manejo de los recursos públicos en función de un gasto sostenible. No es que el que más gana, el que mejor está, sino el que mejor gasta, se dice salud financiera. Y eso también se maneja en el sector público y tiene que ser así. Perfecto, muchísimas gracias, magíster Juan Carlos Sosa, analista económico, con quien revisamos cifras económicas 2025, un análisis realmente económico 2025 y proyección 2026. Muchas gracias, economista.